Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en este video vamos a ver algunos ejemplos de límites en donde la función tiende al número de Euler. Nosotros ya habíamos visto mediante una técnica de tabulación que existen dos funciones para las cuales respectivamente cuando x tiende a infinito o tiende a cero, la función dada tiende al número de Euler. Hablamos acerca de estas funciones, la del interés compuesto y una derivada de esta, ¿no? Entonces vamos a resolver algunos límites que tienden al número de Euler. Este, Casos muy particulares por si tienen alguna duda al respecto. Vamos a comenzar con un límite en donde la variable independiente tiende al infinito. El límite es el siguiente. Límite cuando x tiende al infinito de la función 1 más 1 entre la raíz cúbica de x, y todo esto se eleva a la raíz cúbica de 27x. Antes de comenzar a simplificar la función que tengo, debo de recordar la regla general que nosotros dedujimos, en donde la función tiende necesariamente al número de Euler. Y la regla general ya tiene incluido el cambio de variable, que es la técnica que vamos a utilizar para resolver estos límites. Entonces nosotros concluimos que haciendo un cambio de variable, el límite cuando u, va a ser mi nueva variable, tiende a infinito de 1 más 1 entre u elevado a la u, esto es igual al número de Euler. Entonces el cambio de variable que yo haga en mi límite tiene que copiar exactamente esta regla general, bueno, con algunas variaciones que pues se incluyen en el ejercicio que me dan. Recuerden que el primer consejo que se da antes de realizar cualquier técnica del cálculo pues es simplificar la función. En el exponente de la función que me dan, nosotros podemos hacer una simplificación, que sería la siguiente. El límite cuando x tiende a infinito, la función como tal que está, la parte de la función que está dentro del paréntesis se queda igual. Y lo que puedo simplificar es el exponente. Sabemos que podemos separar ese exponente como raíz cúbica de 27 por la raíz cúbica de x. Y también sabemos que 27 tiene raíz cúbica exacta, entonces la puedo calcular. Y entonces el límite me quedaría de la siguiente manera. Pongo 3 porque 3 es la raíz cúbica de 27 y este se va a multiplicar por la raíz cúbica de x. Bueno, ya tengo simplificada la función que está dentro de mi límite o la función que tengo que evaluar en el límite, y entonces voy a comenzar a hacer el cambio de variable. Para hacer el cambio de variable siempre se tiene que comenzar por el término que acompaña al 1 que está dentro del paréntesis, y entonces yo siempre les he puesto el primer cambio, pues tiene que ser esa parte de la función, que en este caso es 1 entre la raíz cúbica de x. ¿Y esto yo a qué quiero que sea igual? Pues de acuerdo con mi reglita general, yo quiero que eso sea igual a 1 sobre u. Ajá.
Y entonces ya tengo que hacer el segundo cambio. El segundo cambio va a tener que ver con el exponente. Chequen que al 3 del exponente no le estoy modificando nada. Lo único que voy a tomar en cuenta para el exponente pues es la raíz cúbica de x. ¿De dónde voy a obtener la raíz cúbica de x en términos de u? Ah, pues del primer cambio. Fíjense bien, vamos al segundo cambio. Para obtener el exponente. Les decía yo que esto se va a obtener de la ecuación que yo especifiqué en el primer cambio de variable. ¿Cómo puedo obtener la raíz cúbica de x en términos de u? Bueno, pues despejando la primera ecuación. Y entonces nosotros podemos concluir del despeje que la raíz cúbica de x es igual a u, ¿verdad? Y el tercer cambio tiene que ver con el término o el valor al cual tiende la variable independiente. En este caso, el tercer cambio sería el siguiente. Nosotros sabemos que en el límite original x tiende al infinito. Por lo tanto, concluimos o deducimos que u también va a tender al infinito. Lo que después tenemos que hacer es escribir el límite, pero ahora en términos de u, ¿sale? Lo voy a poner en este pequeño recuadrito que estoy dibujando para que no haya confusiones. Entonces, escribiendo el límite en términos de u, nos quedaría el límite cuando u tiende a infinito, porque ya utilizamos este cambio. En vez de poner x tiende al infinito, vamos a poner que u tiende al infinito y la función sería 1 más, y en lugar de poner 1 entre la raíz cúbica de x, ponemos nuestro cambio de variable, que sería 1 entre u. Y me fijo que en el límite original al exponente, en la parte en donde está el término 3, no hice ningún cambio. Entonces coloco el 3 y luego recurro a mi segundo cambio de variable. Yo ya sé que la raíz cúbica de x vale u, por lo tanto, en lugar de poner raíz cúbica de x, pongo u. Y entonces, si se dan cuenta, este límite se está pareciendo cada vez más a mi fórmula original, ¿sí? A mi fórmula general. El único inconveniente es que tiene un 3 en el exponente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aplicar la propiedad de potencias para poder descomponer ese exponente y que mi límite me quede idéntico que la reglita general que yo les puse. Voy a abrir un corchete y voy a poner el límite cuando u tiende a infinito de 1 más 1 entre u. Y para separar el exponente, me conviene dejar adentro a la parte que vale u para poder asemejar mi límite a la regla general y luego afuera del corchete poner el 3. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que está dentro del corchete pues tiende a e, ¿sí? ¿Por qué? Porque es igualito a lo que tengo acá. Sin embargo, tenemos un exponente cúbico. Por lo tanto, el resultado de este límite sería e, pero al cubo, ¿verdad? Bueno, ese sería un primer ejercicio que podríamos nosotros resolver para que vaya quedando claro esta técnica de cambio de variable en donde las funciones pues siempre van a tender al número de Euler. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Pero en este segundo ejercicio, la variable independiente de x va a tender a 0. El ejercicio es el siguiente. El límite, cuando mi variable tiende a 0, y la función es la siguiente. X más 5x cuadrada entre x.
Y todo esto se eleva a 1 sobre 10x. Bueno, para poder resolver este límite, lo primero que hay que recordar es la regla general a la que llegamos. Ustedes ya saben, por tabulación, incluyendo el cambio de variable, ¿no? Si nosotros la recordamos, la regla general a la que tengo que llegar es el límite cuando u tiende a 0 de 1 más u elevado a la 1 entre u, y sabemos que necesariamente esta función tiende a e. Entonces, el cambio de variable que yo haga en mi ejercicio tiene que ayudarme a asemejar la función, o asemejar el límite a mi reglita general. Entonces, lo primero que vamos a hacer es simplificar la función que yo tengo en el límite. Voy a simplificar primero lo que está dentro del paréntesis, porque al tener un monomio en el denominador, podemos hacer la división monomio por monomio de numerador entre denominador. Y después lo que voy a hacer es descomponer la potencia, ¿sale? Para simplificar mi límite. Bueno, entonces, esto me quedaría igual al límite cuando x tiende a infinito, y dentro del paréntesis voy a dividir monomio por monomio. Lo primero que voy a dividir es x entre x, y entonces esa división me da 1, ¿verdad? Como el signo es positivo en los otros dos monomios, pues el signo que me queda de la división va a ser positiva. Y divido posteriormente 5x cuadrada entre x, y el resultado que me queda sería 5x, ¿verdad? Y esto está elevado a la 1 entre 10x. Bueno, entonces para poder simplificar un poquito más mi límite, lo que voy a hacer en este punto es aplicar potencia de potencias de una vez en mi función para separar los exponentes, para poder simplificar yo un poquito el límite y que vaya quedando más claro el cambio de variable que yo tengo que hacer. Si nosotros aplicamos la propiedad de potencias de una vez desde el principio, entonces el límite nos quedaría de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0. La función simplificada pues queda igual dentro del paréntesis. Y entonces nosotros podemos poner que esto está elevado a la 1 entre x, y que a su vez está elevado a la 1/10. Esto de nuevo, repito, es porque estamos aplicando la propiedad de potencia de potencias. Sabemos que 1 entre x por 1/10 me da lo que tenía anteriormente, 1 entre 10x. Solo que estamos separándola de una vez para simplificar un poquito más la función. Y entonces voy a recurrir a hacer mi cambio de variable, ¿sí? Lo primero que voy a cambiar, dijimos que era el término que acompaña al 1 dentro del paréntesis. Lo voy a especificar de este lado. Primer cambio. El término que quiero cambiar vale 5x. Pero yo quiero que ese únicamente sea u. Entonces hago el cambio. El segundo cambio tiene que ver con el exponente, con 1 entre x. Por el momento no le voy a hacer caso al 1/10, ¿sale? Lo voy a calcular hasta el final. Entonces, en el segundo cambio, para poder tener el exponente en términos de u, lo que tengo que hacer es racionalizar a la variable a partir de la ecuación que tengo del primer cambio. Entonces, aquí yo les voy a poner racionalizar la variable. Y racionalizando me quedaría que 1 sobre 5x es igual a 1 sobre u.
¿Sale? Ya racionalicé. Sin embargo, ustedes observen en su ejercicio. El exponente no es 1 entre 5x, es 1 entre x. Para obtener ese término, con el cambio de variable, hablando de u, lo que tenemos que hacer es despejar la ecuación que acabamos de obtener. ¿Qué vamos a despejar de esa ecuación? Pues 1 entre x. Y por lo tanto, nos quedaría que 1 entre x va a ser igual a 5 entre u. ¿Sale? Entonces ya sabemos lo que vale 1 entre x en términos de u. Y finalmente nos vamos al tercer cambio por deducción. En este caso sabemos que si x tiende a 0, entonces u también tiende a 0. Lo que sigue de nuevo es escribir el límite, pero ya en términos de u. ¿Sale? Vamos a sustituir todas las expresiones que cambiamos, que tenían x, ahora por las expresiones que tienen u. Y entonces comenzamos como el límite donde u tiende a 0, tomando en cuenta este cambio. Voy a abrir el corchete y luego mi paréntesis y voy a tener 1 más, y ya sabemos por este cambio que 5x vale u, entonces pongo 1 más u, y en el exponente 1 sobre x, nosotros ya lo tenemos también en términos de u, por lo tanto en el exponente vamos a colocar 5 sobre u. Y todo esto ya sabemos que es elevado a la 1/10, ¿verdad? Fíjense bien, ya el límite se está pareciendo mucho a la fórmula general. Sin embargo, adentro del corchetito que yo puse hay un 5 que me estorba. Lo que voy a hacer es sacarlo, multiplicarlo por 1/10 para que me quede una única potencia afuera del corchete, ¿sí? De la siguiente manera. Voy a abrir el corchete antes del límite y voy a tener que el límite cuando u tiende a 0, y entre paréntesis voy a tener 1 más u elevado a la 1 entre u. Saco el 5 multiplicando por 1/10 y me quedaría 5/10 y pongo mi signo de igualdad. Si se dan cuenta, esta parte de aquí que está en el corchete es idéntico ya a mi fórmula general. Entonces yo ya sé que esa parte, ese límite tiende a e. Sin embargo, tengo un exponente. Ese exponente se puede reducir, ¿sale? 5/10 ya sabemos que es igual a 1/2. Por lo tanto, el resultado va a ser e a la 1/2, porque 5/10 recuerden que es 1/2. Y esto también lo podemos expresar como la raíz cuadrada de e. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. ¿Sale? Para que quede un poquito más claro, vamos a ver otro ejercicio en donde la variable x tiende a 0, para que se pueda observar cómo desde el principio podemos aplicar potencia de potencias para descomponer el exponente y que al final sea más fácil el cálculo del exponente. Voy entonces a escribir un ejercicio, otro ejercicio, que es el siguiente. El límite cuando x tiende a 0 y la función que tengo es x cuadrada más 5x cúbica entre x al cuadrado, y esto se eleva a la menos 5 sobre x. De nuevo, para que no se me olvide, voy a escribir la regla general de este tipo de límites, en donde yo sé de qué manera tiende a e con el cambio de variable. Y entonces yo sé que el límite cuando tiende a 0 de 1 más u
elevado a la 1 entre u es igual a e. Yo con mi cambio de variable tengo que llegar a esa reglita para hacer que mi límite tienda a e, ¿sí? O el límite de esa función tienda a e. Pero ya les he dicho yo muchas veces que lo primero que hay que hacer antes de aplicar cualquier técnica del cálculo es simplificar la función. En este caso, también puedo simplificar la parte que está dentro del paréntesis y separar de una vez por potencia de potencias el exponente. Por lo tanto, concentrándome únicamente en lo que está dentro del paréntesis y dividiendo el binomio que hay en el numerador entre el monomio del denominador, me quedaría de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a 0, voy a abrir paréntesis y comienzo a dividir. X cuadrada entre x cuadrada, pues me da 1, ¿verdad? Y entonces pongo 1 más, porque los signos son positivos, y divido 5x cúbica entre x cuadrada, y el resultado de esa división es 5x. Y en el exponente voy a seguir poniendo que está elevado a la menos 5 entre x. Lo que voy a hacer ahora es separar o descomponer el exponente por la propiedad de potencia de potencias para que solamente me quede pegadito al paréntesis el 1 sobre x y simplificar aún más la función. Entonces, esto sería igual al límite cuando x tiende a infinito, digo a 0, perdón. Voy a abrir corchete y voy a poner de 1 más 5x, esto elevado a la 1 entre x, y a su vez se eleva a la menos 5. Recordemos que la multiplicación de menos 5 por 1 entre x me da el exponente original, que es menos 5 sobre x. Significa que no estoy haciendo ningún cambio que afecte realmente a la función. Estoy expresando el mismo exponente, pero de otra manera. Y vamos a empezar con nuestro primer cambio de variable. Y bueno, en el primer cambio yo les decía, tenemos que fijarnos en el término que está acompañando al 1 dentro del paréntesis. Y ese término es 5x. ¿Cuánto quiero que valga 5x? Pues u. Entonces hago mi primera ecuación, mi primera igualdad. 5x ahora va a ser igual a u. El segundo cambio tiene que ver con el exponente, ¿sale? Yo quiero saber cuánto vale 1 entre x, pero en términos de u. Entonces les voy a poner aquí segundo cambio. Y como en el caso anterior, para obtener ese segundo cambio, lo que vamos a hacer es racionalizar la variable. ¿Cómo racionalizamos la variable? Pues simplemente ponemos 1 entre 5x es igual a 1 entre u, considerando la ecuación que obtuvimos del primer cambio de variable. Sin embargo, si ustedes se fijan en su exponente de su ejercicio, no tienen 1 entre 5x, ustedes tienen 1 entre x. Para obtener ese 1 entre x en términos de u, lo que hay que hacer es despejar la ecuación que acabamos de obtener, ¿sí? Entonces, de esa ecuación vamos a despejar 1 entre x. Y entonces me quedaría que 1 entre x va a ser igual a 5 entre u. Y nos vamos al tercer cambio que tiene que ver con el valor al que tiende la variable independiente. Por deducción, nosotros sabemos en el tercer cambio que si x tiende a 0, u también va a tender a 0. Lo que sigue de nuevo es escribir el límite, pero ahora en términos de u. Sale todo los cambios que yo hice, ya los voy a poder sustituir. Y entonces voy a empezar escribiendo que el límite cuando u tiende a 0 de la función
Voy a poner el corchete de este lado, no importa. De 1 más u, porque ya sabemos que 5x es igual a u, elevado a la 5 entre u, porque ya sabemos que 1 entre x es igual a 5 entre u. Eso a su vez se eleva a la menos 5. Y bueno, tenemos que calcularlo, ¿no? Si se dan cuenta, el límite se está asemejando mucho a mi fórmula general. Sin embargo, vean ustedes que dentro del corchete me estorba el 5. Ese 5 lo voy a sacar multiplicándolo por la otra parte del exponente que yo ya había descompuesto. La otra parte del exponente pues es menos 5. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente manera. Aplicando de nuevo potencia de potencias, no lo olviden. El límite cuando u tiende a 0. Y de una vez le voy a poner el corchete de este lado. De 1 más u elevado a la 1 entre u. Y esto a su vez elevado a la 5 por menos 5, que me queda menos 25, perdón, va a ser igual a, bueno, por esta primer parte que ya es idéntica a mi fórmula general, yo ya sé que esto va a ser igual a e, pero a la menos 25, ¿verdad? Porque tenemos nuestro exponente menos 25. Recuerden que este resultado también se puede expresar como 1 entre e a la 25. Cualquiera de los dos resultados que ustedes expresen, pues es correcto. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio en el que la variable independiente tiende a infinito, ¿sale? Recuerden que son diferentes funciones y no importa, en ambos casos tenemos las reglas generales para hacer que nuestro límite tienda a e. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Y en este ejercicio yo tengo que el límite, cuando x tiende al infinito, de la función 4x menos 4 entre 4x elevado a la 4x es igual a... De nuevo les voy a escribir la fórmula general a la que yo tengo que llegar para asegurar que el límite de la función tiende a e. De nuevo les comento, ya estoy incluyendo en esta fórmula general mi cambio de variable. Entonces sería el límite cuando u tiende a infinito de 1 más 1 entre u elevado a la u, y esto necesariamente es igual a e. A esa función o a esa expresión yo tengo que llegar para asegurar que el resultado es el número de Euler, y ya sabemos que normalmente está elevado a alguna potencia, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar con el cambio de variable, insisto, voy a simplificar la función de la siguiente manera. Recuerden que cuando tenemos un monomio en el denominador, podemos hacer la división del binomio del numerador entre el denominador, ¿verdad? Entonces me quedaría primero dividir 4x entre 4x, eso necesariamente da 1, y luego voy a dividir menos 4 entre 4x. No olviden los signos son muy importantes. En este caso me quedaría menos 1 entre x, ¿verdad? Y esto está elevado a la 4x. Bueno, entonces, en este caso, como el exponente no es racional, no es necesario que descompongan desde el principio el exponente. Ajá. Podemos proceder de inmediato a hacer el cambio de variable. Yo solamente recomiendo que se descomponga desde el principio el exponente cuando este es racional. En este caso, pues no es racional.
Entonces empezamos con el cambio de variable, ¿vale? Primer cambio. Insisto, en el primer cambio tenemos que tomar en cuenta el término que acompaña al 1 dentro del paréntesis. En este caso vamos a tomar en cuenta el signo, porque nosotros queremos que esa parte sea positiva y que además valga 1 sobre u, ¿sale? Entonces, mi primer cambio de variable va a ser que menos 1 entre x es igual a 1 sobre u. Positivo, ¿verdad? Porque yo quiero que esa parte me quede positiva. Si me queda negativa, entonces el límite no va a tender, el límite de esa función no va a tender a e, ¿sale? Vamos al segundo cambio, que tiene que ver con el exponente, ¿verdad? En el exponente tengo un 4, pero además del 4 tengo a la x. Yo tengo que obtener el valor de x a partir de mi primera ecuación. ¿Cómo le hago? Pues despejando, ¿no? Despejando x. En este caso, x va a ser igual a menos u, ¿sí? Esto, recuerden que lo estoy despejando de mi primer cambio. Y bueno, el tercer cambio por deducción, ustedes ya lo saben, pues sería que, como en mi ejercicio original, x tiende al infinito, entonces u también va a tender al infinito. Ya tengo los 3 cambios que me interesan y lo que sigue, que ustedes ya conocen, es escribir el límite en términos de u. Ya no voy a poner ningún término con x. Y entonces tendría yo mi límite cuando u tiende a infinito. Recuerden que esto lo deduje acá abajo. Abro mi paréntesis y voy a poner el 1 al cual no le hice nada. Y tomo en cuenta mi primer cambio de variable que me dice que menos 1 entre x es igual a 1 entre u positivo. Entonces le pongo más 1 entre u. Y luego me fijo en el exponente total de mi ejercicio y yo sé que ese exponente vale 4 por x. Me voy a mi segundo cambio de variable y yo sé que x vale menos u. Por lo tanto, el exponente tendría que valer menos 4 por u, ¿sí? ¿Por qué menos 4 por u? Porque multipliqué 4 por menos u, ¿sale? ¿Y por qué por menos u? Porque yo ya sé que x vale menos u. Y ya lo que sigue es demasiado sencillo y ustedes ya lo conocen, que es aplicar la técnica o más bien la propiedad de potencia de potencias para descomponer ese exponente en donde el menos 4 me está estorbando para llegar a mi fórmula general. Entonces, de esta manera voy a abrir un corchete y me quedaría que el límite cuando u tiende al infinito de la función 1 más 1 entre u elevado a la u y a su vez elevado a la menos 4 va a ser igual a, pues en esta parte ya sabemos que el límite pues tiende a e. Entonces pongo e, pero tengo un exponente, ¿verdad? Tengo un exponente por ahí. Pues tengo que expresarlo. El límite en este caso tendería a e a la menos 4 y ustedes ya saben que esto se puede expresar como 1 entre e a la cuarta. Cualquiera de las dos expresiones pues es correcta, ¿verdad? Vamos a terminar este video con un ejercicio similar, pero en donde la variable x tiende a 0, ¿sí? En este caso, la función o el límite que nos piden a calcular es el siguiente. Límite cuando x tiende a 0 y me ponen un corchete y la multiplicación de 1 menos x por 1 más x. Y todo eso está elevado a la 1 entre x cuadrada.
De nuevo, chicos, voy a colocar la fórmula general de mi límite que yo sé que tiende al número de Euler, incluyendo ya el cambio de variable. Y entonces yo ya sé que un límite, cuando u tiende a 0, de 1 más u elevado a la 1 entre u, esto es necesariamente e. Y con mi cambio de variable tengo que llegar a esa fórmula general. Pero lo primero que tengo que hacer, recuerden, es simplificar la función que tengo. Si ustedes se dan cuenta, aquí adentro del corchete, vean ustedes que tengo unos binomios conjugados. El producto de los binomios conjugados, recuerden ustedes de sus clases de factorización, que estamos tratando con una diferencia de cuadrados, ¿sale? Recuérdenlo esto, si multiplican los binomios conjugados, el resultado va a ser la diferencia de cuadrados. Entonces voy a simplificar esta parte. Me quedaría el límite cuando x tiende a 0. Voy a abrir un paréntesis y voy a elevar al cuadrado el 1. 1 al cuadrado es 1. Pongo mi signo de menos porque sé que voy a tener una diferencia de cuadrados. Luego pongo x, pero la elevo al cuadrado, ¿verdad? Y esto está elevado a la 1 entre x al cuadrado. Obviamente al exponente no le voy a hacer algo porque pues no se puede como simplificar más. Este límite, bueno, en este límite el cambio de variable puede ser muy directo, sin necesidad de descomponer desde el principio al exponente, porque si lo descomponemos nos va a quedar 1 entre x por 1 entre x, que es lo que estamos buscando. Entonces voy a proceder de inmediato al cambio de variable. Primer cambio. Ahorita se van a dar cuenta por qué desde el principio no separé el exponente. Y se van a dar cuenta precisamente desde el primer cambio de variable. Fíjense, yo quiero que toda esta expresión menos x al cuadrado valga u positiva. Entonces hago mi primera ecuación y pongo que menos x al cuadrado es igual a u. Segundo cambio, pues tiene que ver con el exponente. Y en estos límites yo les decía que para obtener el segundo cambio hay que racionalizar a la variable que tenemos en nuestra primera ecuación. Entonces, racionalizando, tendríamos que menos 1 entre x al cuadrado es igual a 1 entre u. Vamos a fijarnos en nuestro exponente. Vean ustedes que nuestro exponente es 1 entre x al cuadrado. Ya casi llegamos a él. Yo quiero saber cuánto vale 1 entre x al cuadrado, pero en términos de u. Por lo tanto, de esta segunda ecuación que obtuve, voy a despejar 1 entre x al cuadrado. Se los voy a apuntar aquí. Y bueno, despejando 1 entre x al cuadrado va a ser igual a menos 1 entre u. ¿Sale? Ya despejé tomando en cuenta el signo negativo que tenía el término 1 entre x al cuadrado. Bueno, entonces ya sabemos cuánto vale el exponente en términos de u y lo único que nos falta es el tercer cambio, que se obtiene por deducción. Si x tiende a 0, entonces deduzco que u también tiende a 0. Y lo que sigue es apuntar mi límite, pero utilizando únicamente ya términos de u. Por lo tanto, me quedaría el límite cuando u tiende a 0. Recuerden, esto viene de acá abajo. Abro mi paréntesis y voy a poner al 1, que no le hice nada,
Y me fijo en mi primer cambio de variable. Yo ya sé que menos x al cuadrado vale u positivo, entonces lo pongo más u. Y me voy al segundo cambio de variable y yo ya sé que 1 entre x al cuadrado, que es el exponente que yo tengo, vale menos 1 entre u. Si se dan cuenta, esta función o este límite se asemeja mucho ya a mi fórmula general que tengo en color rojo. Lo único que me estorba es el menos, pues vamos a aplicar la potencia de potencias para sacar ese menos 1 que nos está estorbando. Y nos quedaría de la siguiente manera. El límite, cuando u tiende a 0, de 1 más u elevado a la 1 entre u, a la menos 1, ¿verdad? Ya sabemos que menos 1 multiplicado por 1 entre u nos va a dar el exponente que teníamos, menos 1 sobre u. Y entonces ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Esta parte únicamente de mi límite es idéntica a mi fórmula general y por lo tanto tiende a e. Y tenemos acá el exponente menos 1. Por lo tanto, el resultado de este límite es e a la menos 1, que también se puede expresar como 1 sobre e. Cualquiera de estas dos expresiones sería correcta. Y bueno, pues estos serían como los ejemplos que más podrían tener dificultad. Y espero que con esto quede claro o quede clara la técnica de resolución de límites de funciones que necesariamente tienden al número de Euler. ¿Sale? Pues cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. ¿Sale?